La palabra de Dios, si quisiéramos ir al Antiguo Testamento, en el libro de los Proverbios, en el capítulo 2, versículo 4, la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. La palabra de Dios dice así: si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por permitir en esta hora de predicar el mensaje de tu palabra. Úngeme con la unción fresca de tu Espíritu Santo, sin la cual nada puedo hacer. Glorifícate, muestra tu gloria, respalda tu palabra, que tu palabra pueda fluir, correr con toda libertad, desbaratando y deshaciendo toda artimaña y maquinación del enemigo, porque tu palabra dice que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Glorifícate y me pongo en tus manos y declaro victoria, y que yo sea un canal de bendición, instrumento en tus manos para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Amigo y amiga, el libro de Proverbios. Muchos han escuchado hablar de Proverbios, pero dice la palabra aquí, en una pequeña reseña histórica, dice: un proverbio es un dicho conciso y contundente, breve, pero rico en significado y práctico, que afirma una verdad general no absoluta. El objeto de estas afirmaciones es que la persona que escucha cambia su manera de vivir a la luz de la verdad percibida. ¿Se dan cuenta? Dice, cambia su manera de vivir. ¿Y cuántos dice que creen en Dios y tienen temor de Dios? Conocen versículos de la Biblia, escuchan el mensaje de la Biblia, pero cambian. Se cambian de ropa así todos los días. Se cambian de jaboncillo, se cambian de detergente, se cambian de muchas cosas, pero no cambia su corazón, no cambia su alma, no cambia su forma de vivir, no cambia su actitud. ¿Por qué no quiere cambiar? Porque no acepta la palabra, porque no quiere saber nada con la palabra, no quiere saber nada con Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué dice? El objeto de estas afirmaciones es que las personas que escuchan cambian su manera de vivir a la luz de la verdad percibida. En toda sociedad hay innumerables dichos, sin embargo, los proverbios de este libro son las instrucciones de Dios para alcanzar sabiduría. La sabiduría bíblica comienza con la fe en Dios y el temor en Dios. Ahora, mira que dice que la sabiduría comienza con el temor y la fe en Dios. Y cuando dice temor, ¿a qué se refiere? Temor de lo que vas a hablar, temor de lo que vas a hacer, temor de pecar, temor de practicar lo malo, porque sabes que Dios te está viendo, te está oyendo, y en todo lugar está Dios. Esa es la sabiduría. Pero erróneamente el hombre equivocado piensa que tener sabiduría es saber hablar. Piensa que tener sabiduría es conocer muchas letras, conocer muchos libros, tener una profesión. Eso la Biblia lo llama sabiduría animal, diabólica y terrenal, lo dice la Biblia. Ahora, la sabiduría que proviene de Dios, dice, comienza con la fe en Dios y el temor a Él. ¿Ah? La fe es creer en Dios, porque la Biblia también dice, el diablo cree, pero tiembla, pero no deja hacer sus maldades. Pero dice, y el temor a Él, mejor dicho, recordar que siempre Dios nos ve. Y dice, y este libro comienza con la exhortación de un padre a un hijo para que escuche el consejo, las instrucciones que le llevarán a vivir sabiamente. Así debemos leer los proverbios como si fueran los consejos de nuestro Padre, porque lo son. Por lo general, un proverbio contiene una segunda parte que completa el pensamiento de la primera, o que contrasta con ella. Considerar la relación entre la segunda línea y la primera es una forma constantemente útil de meditar en un proverbio. Ahora, ¿quién es el autor? ¿Quién escribió esto? Salomón, inspirado por el Espíritu Santo. Y no solo Salomón, también está Ezequías, Agur y Lemuel. Fecha 970 a 687 años antes de Cristo. Fue escrito este libro de muchos años. La Biblia es un conjunto
de libros que Dios ha inspirado en diferentes tiempos, y todos esos 66 libros se han unido y está hoy en día, que es la Biblia, pero son consejos de Dios para nuestra vida. Como dice su palabra aquí, si como a la plata lo buscares y como escudriñares como a tesoros, escucha bien, entonces entenderás el temor de Jehová. Cuando dice si como plata le buscaras, dice si como a plata le buscaras, ¿por qué Dios, usando a Salomón, habla de esta manera? Porque el hombre por naturaleza se afana en las cosas materiales, y por eso en el Nuevo Testamento dice la Biblia: no os afanéis por lo que he de comer mañana. Mira que cada día trae su propio afán y cada día trae su propio mal. Mira las aves que no siembran ni echan en granero y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros, hombres de poca fe? Dice la palabra. Ahora, cuando no hay fe en Dios, no hay confianza en Dios, entonces el hombre se afana por hacerse rico y por obtener dinero. Y por eso dice la Biblia: no os afanéis. Y por eso dice la Biblia que la raíz de todo mal es el amor al dinero. Y por ello, codiciando, muchos se extravían, dice su palabra. La raíz de todo mal es el amor al dinero. Ahora, ¿acaso Dios no sabe que tú tienes deuda, tienes cuenta, tienes esto? Sí, el problema es que el hombre se afana y se enamora del dinero. Y por eso usted debe de ver, hoy en día que nos ha tocado vivir en esta era contemporánea, pues fiscales, que venden su primogenitura como Saúl por un plato de lenteja. ¿Qué cosa? Venden su profesión por un puñado de dinero. Y tarde que temprano toda su corrupción sale a la luz. ¿Y dónde termina? En una cárcel. ¿Y de qué le sirvió tanto estudiar? Y usted puede ver políticos, ¿qué cosas son? Ingenieros, arquitectos, doctores, abogados y diferentes profesiones que pasaron años, se esforzaron tanto y se entran a la política y se destruyen. ¿Por qué? Porque se meten a la corrupción. ¿Por qué? Por el amor al dinero. Porque codiciar, querer tener 3, 4 camionetas 4x4, querer tener empresas, querer tener muchas cosas. No es malo tenerlo, obtenerlo. Si Dios se complace en bendecirte, proveerte con lo correcto y con lo justo que es, Dios te va a bendecir y te va a dar sin necesidad de delinquir, sin necesidad de extorsionar, sin necesidad de robar, sin necesidad de vender drogas, sin necesidad de meterse a lo ilícito. Dios te bendice y te provee. Por eso está en el libro de Proverbios, dice, del cual Dios se agrada, Él le da dinero, le da fama, riquezas, y dice de quién Él se agrada, dice, pero no le da la satisfacción de disfrutarlo, dice la palabra. Entonces, Dios te va a dar en abundancia, pero cuando haces justamente. Pero cuando el hombre hace injustamente, entonces tiene consecuencias, porque la palabra dice: el hombre engañador irá engañando y siendo engañado. ¿No? Entonces mire, vamos a la palabra. Dice: si como a la plata lo buscara y lo escudriñares como a tesoros. ¿Qué quiere decir? Así como el hombre busca el dinero, se afana, se trasnocha, no duerme pensando en el dinero, así lo buscarás a Dios y la escudriñaras como tesoros. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces dice: y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Por qué dice entonces entenderás el temor de Jehová? Como le decía en un momento, temor es saber, acordarse, tener en cuenta que el Espíritu de Dios está en todo lugar a la vez y Él escucha todo lo que el hombre habla, sea bueno o sea malo, y todo lo que el hombre hace, sea bueno o sea malo. Dios todo lo ve, todo lo sabe y no hay nada oculto delante de Él. Incluso Dios escudriña el corazón y la mente del hombre y conoce los pensamientos del hombre. Y cada uno le va a dar su pago a su vida, a su vida de cómo vive. Si vive bien lo va a pagar bien, pero si vive mal, entonces las consecuencias que vienen. Por eso la palabra dice: si como a la plata lo buscaras y la escudriñaras como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Entonces el hombre muchas veces dice: sí, hermanito, yo también creo en Dios. ¿Y cómo lo busca el dinero y la plata? Y no es malo, porque Dios te bendice y te provee. Y Dios te da, porque Él es dueño del oro y la plata.
El diablo no, porque el diablo no tiene ni oro ni plata, no tiene nada. Él tiene por herencia el infierno. El que te da es Dios. Y Dios te da para probarte, para ver tu corazón cómo se pone. A veces personas comienzan a manejar un poquito de plata y vaya a ver, los hincha su pecho como pavo real. O como pavo de ese de Navidad. Se llenan de orgullo y soberbia. Por un poquito de plata que están moviendo ya se vuelven arrogantes, soberbios. ¿Ah? ¿Qué será si le da una camioneta 4x4? Ya no habla nadie. Va a querer caminar encima de huevos para que no se ensucien sus zapatos. ¿Ah? ¿Qué será si Dios le regala un carro, un Ferrari, un Lamborghini? O le regala una casa que tenga de 3 pisos, 4 pisos. Ya que se vuelve, pero que ya no quiere conocer a nadie. ¿Se da cuenta? Dios prueba al hombre. Y Dios ahí cuando te da, ahí te prueba, ahí te ve. ¿Cómo es tu reacción? ¿Ah? Por eso Proverbios 2, 4, 5 que dice: si como a la plata lo buscares y la escudriñaras como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y en su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Se da cuenta? ¿De qué sirve que un hombre sea rico, tenga dinero, tenga cosas materiales, pero tiene una actitud de ignorante, tiene una actitud salvaje, tiene un comportamiento grotesco, bruto, tosco para hablar, para actuar? Y así se ve hombres y se ve mujeres también. Por eso veo hombres, porque ya obtener dinero, plata, a la mujer lo maltratan, lo humillan, lo insultan, lo desprecian y lo dicen de lo peor. ¿Por qué? Porque no tienen temor en Dios, porque no tienen sabiduría de Dios, no tienen inteligencia de Dios. Hay hombres y mujeres también. Y por eso ve autoridades, porque tienen dinero, tienen poder por un tiempo limitado. Y entonces, como no tiene sabiduría e inteligencia, usted ve la actitud, usted ve el fruto, usted ve el comportamiento, usted ve la reacción, usted ve la forma de ser. Por eso que la palabra de Dios dice: por el fruto conoceréis al árbol. ¿Qué cosa es? ¿Cuál es el fruto? La actitud, la forma de ser, la forma de actuar. ¿Ah? Como dice, los valores que tú demuestras. Un hombre no tiene dinero o tiene dinero, se conoce. Cuando tienes o cuando no tiene la actitud que toma, la forma de ser, el comportamiento. Ahora dice la palabra: Él provee de sana sabiduría a los rectos, el escudo a los que caminan rectamente. El que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos, entonces entenderás justicia, juicio e equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. ¿Se da cuenta? Que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidos y torcidos sus caminos. A ver, que se alegran, dice, haciendo el mal. Recuerdo que una ocasión había un grupo de personas y había ahí un comerciante que se cayó de arriba del tráiler y el resto aplaudían y se reían y se carcajeaban y ya está bien que se ha caído, decía. ¿Se da cuenta? Yo lo observaba, dice, hasta que cuánta maldad puede haber esta gente. En lugar de decir, correr a ayudarlo, no, a socorrerlo, pero no, burlaron, aplaudieron y se carcajeaban y celebraban. Y decía, cuánta maldad puede haber en el corazón del hombre. Si uno como humano lo ve, ¿acaso Dios no lo ve? Que dice que se alegran haciendo el mal. Mire, escuche, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio. Están involucrados en el vicio, en la maldad, pero no se dan cuenta. Pero pregúntelo, son sabios, son inteligentes. ¿Por qué? Porque saben hablar, porque saben expresar, porque visten bien, porque calzan bien. Eso no es. Eso es apariencia nomás. Eso es un caparazón nada más. ¿Ah? Mire, vamos a Proverbios. Proverbios capítulo 16, versículo 16, a ver. Proverbios capítulo 16, versículo 16 dice, mejor, dice, Proverbios capítulo 16, versículo 16 dice,
mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia, dice, vale más que la plata. Miren, dice, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado. ¿Se da cuenta? ¿Qué dice el siguiente versículo? Y adquirir inteligencia vale más, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Ahora, ¿qué dice usted? ¿Dios tendrá razón al escribir esta palabra? Claro, porque hay personas que se afanan mañana, tarde y noche todos los días buscando el dinero, pero tienen una actitud, tienen una reacción como el gadareno, tienen una actitud como un león, tienen una reacción como Saúl, tienen una reacción, un comportamiento como Coré, como Caín. Entonces, ¿de qué sirve el dinero? ¿Ah? Y con eso no quiero decir que el dinero es importante. El dinero es importante porque Dios es el que provee, el que da. Pero a lo que vale, ¿de qué sirve que una persona sea de esa manera como dice la Biblia? Acá dice, ¿no? Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. El camino a los rectos es apartarse del mal. En la alegría del rostro del rey está la vida, y su benevolencia es como la nube de lluvia tardía. Lo dice Proverbios capítulo 16, versículo 16. Vemos a Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 13, lo que dice la palabra del Señor. A ver, Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 13. Dice la palabra aquí. Entonces Eliseo le dijo al rey de Israel: ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel respondió: no, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarnos en manos de los moabitas. Segunda de Reyes 3, versículo 13, dice: entonces Eliseo dijo al rey de Israel: ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió: no, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarnos en manos de los moabitas. Y Eliseo dijo: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviera respeto al rostro de Josafat, el rey de Judá, no te mirare a ti ni te viera. Ahí usted puede ver al profeta Eliseo cómo la sabiduría de Dios fluía en él, cómo la sabiduría, la mansedumbre, la templanza, el sosiego en Eliseo. Dice cómo habla de respeto al rey, a pesar que el rey no lo estaba viendo. Acá dice, en cuya presencia estoy, que si no tuviera respeto al rostro de Josafat, el rey de Judá, no te mirará a ti ni te viera, dice. Ahí usted ve la templanza en Eliseo, de respeto. Ahí puede usted darse cuenta que no es tanto el dinero, no es tanto las cosas materiales. Por eso hay muchas veces personas, hombres o seres humanos, que no conocen la palabra y piensa que dice: y cuando tenga mi profesión voy a ser rico, voy a tener plata y voy a vivir bien. Cuando yo venda esta cantidad de dinero voy a vivir bien. No, el dinero no es. El dinero es un bien necesario que Dios lo ha hecho, lo ha creado. Por su palabra dice: mío es el oro, mío la plata. Por eso que dice Dios: si me buscares así como buscas el oro y la plata, lo hallarás. Mejor dicho, la Biblia dice: buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Te dice que tú primero lo busques a Dios. Es el que es dueño del oro y la plata, y Él te va a proveer, te va a bendecir. No te va a dejar, como dice el dicho, tirado. No te va a dejar abandonado. Dios te va a bendecir y te va a proveer, pero si tú lo buscas a Él. Mire lo que dice aquí en este versículo de Job. Job capítulo 8, versículo 5 dice: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fuere limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. ¿Quién lo dice?
lo dice Job, pero inspirado por el Espíritu de Dios. Entonces ve lo que dice la promesa de Dios, pero escuche bien, ojo, oído, como dijo alguien, dice aquí, dice, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso. Muchos quieren la bendición de Dios, pero no se levantan siquiera a arrodillarse a pedirle a Dios. ¿Y cómo también te vas a arrodillar delante de Dios si no te arrepientes de tu pecado? ¿Quieres que Dios te bendiga? ¿Quieres que Dios te prospere? ¿Quieres que Dios te ayude? Tienes que arrepentirte para poderte arrodillar. Porque si te arrodillas, el enemigo de las almas no te va a dejar. Porque él reclama el pecado, el padre de pecado, el Dios de las tinieblas, el Dios de este siglo, que se llama Diablo y Satanás, que el Señor lo reprenda. Dice, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, entonces su palabra dice, acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros, pecadores limpiados de toda contaminación de carne y espíritu. Y él dice, se acercará a vosotros. Cuando dice que tienes que limpiarte toda contaminación de carne y espíritu, que quiere decir que te aparte de todo lo que es inmundicia, pecado, todo lo que es contaminación, todo lo que es maldad, y te acerques a Jesús y Él te va a recibir y te va a aceptar, porque dice su palabra que lo que vienen a Él no lo echa fuera, pero cuando eres sincero y cuando te purificas, te santificas del pecado. Y dice, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, y escucha aquí, dice, si fuere limpio y recto. Cuando dice limpio, te habla que tienes que estar limpio tus vestiduras espirituales. Porque nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Pero muchas personas quieren de Dios, dicen que creen en Dios y que Dios está con ellos, pero su ropa espiritual está sucio, está manchado. Porque Cristo dice en la Biblia que Él es santo, 3 veces santo. Y en Él habita la santidad, la pureza. Él es santo, Él es puro, Él es recto, Él es bueno, Él es limpio. Habla de la pureza de Dios, de la santidad. Acá dice, si fuere limpio y recto, ciertamente luego despertaré por ti. ¿Qué quiere decir? Que tú clamarás, tú le rogarás y Dios te responderá. Pero si tú eres justo, si tú eres limpio, si tú eres recto, como Dios demanda a través de su palabra. Entonces vemos aquí, dice, si fuere limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Mejor dicho, tú tienes que practicar justicia, tienes que ser justo con tu prójimo, justo, practicar la justicia en la balanza, con el pobre, con el necesitado, con el mendigo, con tu hermano, con tu hermana, con todos a tu alrededor. Tienes que practicar justicia como Jesús. Dice la Biblia que hace salir el sol sobre buenos y malos. Y Él dice que da de comer a buenos y malos. Él no hace sección de personas. Y Dios, a no hacer acepción de personas, Dios no tiene envidia de ningún ser humano. Como tú dices que crees en Dios, pero tu corazón está lleno de envidia, está lleno de rencor, de resentimiento, de amargura. En tu corazón hay raíz de amargura. En tu corazón hay rebeldía. Eres rebelde contra Dios y su palabra. Y tú dices, no, yo no lo hago contra Dios. Sí, contra Dios, porque su palabra dice que si tú das de una taza de agua a uno de mis pequeñitos, lo haces a mí. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, yo estuve en la cárcel, no me visitaste, estuve hambre, no me diste de comer, tuve sed, no me diste agua, tuve desnudo y no me vestiste. ¿Cómo? Pero si no fue a tu prójimo. Y Jesús dijo, si tú no lo haces a estos pequeñitos, me lo haces a mí. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿qué dice usted? Usted es rebelde con Dios. Usted es desobediente a Dios y a su palabra. Por eso esa palabra se le predica todos los días y se da la Biblia y se lee la Biblia para que usted entienda y se dé cuenta la condición en la cual usted vive. Y dice, y aunque tu principio, mire la promesa que Dios te hace. Dice, si fuere limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y haré prosperar la morada, dice, la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, ¿se da cuenta? Escuche bien. Pequeño, dice, tu postrer estado será muy grande. Ahora mire, cuando dice, aunque tu principio haya sido pequeño, usted puede ver a David. David era pastor de ovejas. David estaba en el campo pasteando ovejas de 4 patas. Pero
como él fue recto, él practicó la justicia, él vivió como Dios le demanda, y usted puede ver en la palabra del Señor, David dejó de ser un pastor de ovejas y pasó a ser un príncipe de su pueblo Israel, llegó a ser un rey. ¿Ah? Cuando tú eres justo y cuando tú vives en rectitud delante de Dios y su palabra, cuando hay temor en ti, cuando hay sabiduría e inteligencia en ti, vas a hacer lo que hizo David, lo que hizo Jesús y lo que hizo José. José, usted puede ver que fue el hermano más menor de los 2 hermanos que Jacob su padre tenía, y él fue el antepenúltimo, José. Pero dice la Biblia que él vivía rectamente y vivía en justicia con Dios, y por eso donde él iba, cuando llegó a la casa de Potifar, dice que Dios estaba con él y todo lo que él hacía prosperaba. Y cuando fue enviado a la cárcel injustamente, dice que Dios estaba con él, y en la cárcel todo prosperó también. ¿Se da cuenta? Así es. Por eso no hay necesidad de que usted sea, como dice ese dicho, abuse del pobre, abuse del necesitado, abuse del mendigo para querer obtener dinero y plata, y usted esté tomando una actitud como Nabal, perverso, tacaño, malo, miserable, y siendo un hombre de malas obras. ¿Ah? Como por ejemplo, en varias ocasiones me desplazaba hacia mi hogar en los autos. Los autos normalmente te cobran el pasaje $3.50, y en varias ocasiones me iba en el auto, y a veces me tocaba ir solo, y cuando me iba en el auto hasta Nuevo Chimbote que yo me iba, no subía a nadie, y cuando iba a bajar le pagaba con 10 soles o 20 soles. El chofer me quería cobrar 4.50 o 5 soles, mejor dicho, que conmigo quería cobrarse lo que él no llevó de pasajero. ¿Qué cosa es eso? Es injusticia, es ser injusto, es ser malo. Y así Dios no te va a bendecir, así no hay bendición, más bien te viene desgracia, pobreza, miseria, porque Dios no se agrada de las injusticias, más bien vive bajo maldición. Por eso su palabra dice, no robarás al pobre porque es pobre. ¿Ah? Así dice, no robarás al pobre porque es pobre. Balanza justa, peso justo, Dios se agrada, dice su palabra. ¿Ah? Para que usted vea, palabra de Dios. No lo digo yo porque yo quiero. Por eso encuentra personas que son más tacaños, miserables, como era Nabal, como la Biblia lo dice, Nabal, un hombre de malas obras, dice la Biblia. Pero dice que tenía una esposa, dice que era de buena actitud, una mujer sabia, inteligente. Pero Nabal dice que era malo, dice la Biblia. Lo dice la palabra de Dios. ¿Ah? Usted que me está escuchando, amigo, ¿qué dice usted al escuchar la palabra? ¿Ah? Usted lo sabe. Salmo 119, mire lo que dice el libro de Salmos. Por eso no te afanes y te desesperes buscar el oro y la plata. Dice la palabra, aleluya. Este versículo es terrible. Mira, la palabra de Dios dice que cuando Dios te cierra la puerta, nadie te lo abrirá. Así vayas a 50.000 veces a los brujos, que te florezcan con flores amarillas y rudas y un montón de tonterías que la gente cree. ¿Ah? Dios te cierra y no va a haber nada. Pero cuando Dios te abre la puerta, las bendiciones fluyen, corren, vienen. Porque Dios es Dios, mi amigo. Dios no está muerto, Dios está vivo, Dios es todopoderoso. Tú como humano muchas veces te enfermas de algo y ya no puedes caminar. Dios no, Dios está firme, porque Dios es Dios, Dios es todopoderoso. Dios no envejece, Dios no pasa los años por él. Nosotros sí envejecemos, Dios no. Mire, Salmo 119, versículo 127 dice: por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. ¿Ah? Escucha lo que dice, por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Claro, porque amar la palabra de Dios dice, el que me ama mi palabra guardará. Yo y mi Padre vendremos y haremos morada en ti. ¿Sabe qué significa que Dios esté contigo?
¿Sabe qué significa que Dios ande contigo? Ni tres guardaespaldas, 5 guardaespaldas que anden contigo. Viene un grupo de asaltantes de 5 o 6 con arma larga y lo matan a los guardaespaldas y te asaltan a ti. ¿Ah? Pero andar con Dios. Así, cuando tú andas con Dios, así ven un ejército bien armado. Si Dios está contigo, Dios es multitud. Dios uno solo puede vencer ejércitos enteros. Y por eso es bueno guardar su palabra. Dice, por eso he amado tus mandamientos más que el oro, y más que el oro muy puro. El oro que tú lo amas. Si hoy día no lo administras bien, se te acaba y para mañana no tienes nada, porque no lo sabes administrar. Pero con Dios no desparramas, sino recoges. Y cuando tienes a Dios, con Dios desparramas, pero con Dios recoges. Es la bendición, el privilegio de guardar sus mandamientos. Dice, por esto estimé rectos todos tus mandamientos y sobre todas las cosas, y aborrecí todo camino de mentira. ¿Se da cuenta? Cuando el hombre es recto, cuando el hombre es justo, entonces, ¿qué cosa? Aborrece la mentira. Mire, vamos a otro versículo bíblico. 8:10 de Proverbio dice. 8:10 de Proverbio dice, recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Aleluya. ¿Qué dice? Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Pero sin embargo, ¿tú qué haces? No quieres recibir ciencia, no quieres recibir sabiduría, no quieres recibir palabra de Dios, no quieres conocer la palabra, no quieres conocerlo a Dios, no quieres buscar de Dios. Pero ¿qué haces? Buscas el oro, buscas la plata, por eso que no cambias y no vas a cambiar y nunca vas a cambiar, siempre vas a seguir así. ¿Ah? ¿Por qué? Porque buscas el oro y la plata, mas no lo buscas a Dios. Dice su palabra, lo está diciendo aquí. Proverbio 16:16 dice, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. ¿Se da cuenta? Ahora, mire, cuando Salomón le dice a Dios, Señor, dame sabiduría inteligente, sabiduría para saber gobernar esta nación. Usted puede ver. Y después Dios le da, porque tú teniendo sabiduría, Dios al darte sabiduría e inteligencia, tú vas a saber cómo administrar o cómo obtener dinero con lo que es justo. Pero muchas veces el hombre no pide sabiduría e inteligencia, no quiere acercarse a Dios, pero está ahí afanado, preocupado por el oro y por la plata, y por eso ve personas que muchas veces no toman desayuno y quieren que le inviten desayuno, quieren que le inviten almuerzo, quieren que le den todo, pensando que así va a querer obtener dinero y va a alcanzar. Al querer dinero, más bien te va mal, no te va a ir bien. Acá dice, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. El camino de los rectos se aparta del mal. Salmos capítulo 12, versículos 6, lo que dice la palabra del Señor. Salmos capítulo 12, versículo 6 dice, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Miren, la palabra de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purifica 7 veces. Por más que te bañes con jabón y un montón de cosas, pero esta palabra te limpia. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Él es la vid verdadera y nosotros somos el pámpano. Y dice que su palabra nos purifica, nos santifica. Proverbios capítulo 10, versículo 20 dice, dice, palabra escogida en la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Escucha, plata escogida en la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Habla de la sabiduría y la inteligencia.
bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. El hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. ¿Qué dice? La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Por eso que cuando el hombre ama las cosas materiales, ama el oro, ama la plata, pierde un poquito de dinero, no está triste. Otros no están tristes, están amargos. Otros están amargos cuando no venden bien, están molestos, amargos. Y otros no acabaron su producto como quisieron vender, están molestos, amargos. No se controlan. ¿Ah? ¿Qué dice? La bendición de Dios no añade, no añade tristeza, dice. Porque la bendición del Señor no añade tristeza. Ese Dios, cuando tú le agradas a Dios, le sirves por su palabra, te sometes a Él y dejas todo en las manos de Dios. Por eso dice su palabra: venid a mí todos los trabajados, cargados y cansados, que yo os haré descansar. Y Dios dijo: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Cuando hay descanso en Dios, vendas harto, vendas poco, tú estás contento. No estás con la cara triste, no estás melancólico, no estás con la cabeza que te duele, no estás preocupado, no, porque todo lo dejas en la mano de Dios. Tú cumples tu labor de trabajar y Dios se encarga de bendecirte, abrirte las puertas. O cuando Dios te quiere bendecir más, te va a cerrar las puertas, te va a llevar al desierto para probarte, para tratar con tu vida, porque más bendición viene, porque atrás de las pruebas viene bendiciones. Pero si soportas y aguantas, ay, si aguanta la preparación de ser un soldado de Cristo, un soldado de élite bien preparado, y Dios prepara bien a sus soldados. Y el que no soporta la preparación, deserta, abandona, corre, deja el cuartel del ejército de Jehová de los ejércitos. Así que, amigos, ¿quiere sabiduría e inteligencia más que el oro y la plata? ¿Quiere buscarle a Dios? ¿Quiere encontrar bendición? Te invito a hacer una oración. Ahí donde tú estás, dile: Padre Santo, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu amor y tu misericordia, que son grandes cada mañana. Borra mi nombre del libro de la muerte, pásalo al libro de la vida. Te recibo como suficiente, único Dios y Señor de mi vida. Señor, cámbiame, libérame, transfórmame. Haz de mí una nueva criatura. Todo esto te pido en el nombre de tu amado Jesucristo y te doy gracias, Señor. Amén y amén. Amigo y amigo, usted que ha escuchado la palabra del Señor, le invitamos a que nos sintonice en la radio 96.3 FM Radio Betel, y también le invitamos, amigo, que nos sintonice en el canal de televisión Señal Abierta, canal 23 Betel Televisión. También le invitamos a que se acerque a una iglesia cercana donde le prediquen esta sana doctrina. Caso contrario, en la avenida Pardo, Girón Calma, la iglesia del Movimiento Misionero Mundial te hace una cordial invitación. Tenemos culto de martes a domingo a partir de las 7:30 de la noche. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, Cristo te ama y yo te amo en el amor de Cristo. Será hasta el día de mañana, si así Dios lo permitiere. Y que Dios te bendiga ricamente en abundancia, de acuerdo como tú crees al mensaje de esta palabra. Dios te bendiga, amigo y hermano. No, paga. Ya pagó ya.